Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues creo que esta semana hemos podido confirmar ese escenario que planteamos la semana pasada. Hemos visto cómo esas resistencias que había en los índices no se han conseguido superar y de nuevo hemos empezado a notar debilidad en los mercados. Pero bueno, esto lo vamos a ver a fondo, como siempre, en la sección de los índices. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a ver? Pues bueno, va a ser una reflexión respecto a una banderita roja que se me ha encendido esta semana por algo que he podido ver en mi vida personal durante esta semana. Os lo he comentado durante muchas veces. Si queremos invertir bien, muchas veces lo más sencillo es ver lo que tenemos a nuestro alrededor e ir sacando pistas de cuál es la situación económica. Y esta semana se me ha encendido una banderita roja que voy a comentar con todos vosotros. Después veremos esos datos interesantes que he sacado de Twitter y que quizás alguno de ellos va a estar relacionado con esa banderita roja. Y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo esta semana, que han sido muy poquitas. Ya nos vamos acercando al verano y cada vez parece que hay un menor interés, como suele ser lo normal, y por eso también he decidido aprovechar para quizás plantearos algunas acciones que se encuentran en una situación, en mi opinión, bastante interesante en el gráfico. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como os comentaba, esta semana se me ha encendido una red flag de esas que te dicen, cuida, a lo mejor la situación económica real de las personas del día a día se está empezando a deteriorar, y todo ello viene porque casualmente, sin querer, esta semana he escuchado conversaciones de diferentes personas en las que casualmente decían lo siguiente: este verano no me iré de vacaciones, a lo mejor me voy algún fin de semana, pero bueno, me podré ir al pueblo. Y eso yo creo que es una señal muy clara de que a lo mejor ese ahorro que teníamos acumulado durante los últimos años se ha ido acabando y ahora a lo mejor no tenemos dinero suficiente ahorrado para seguirnos pegando las vacaciones que nos seguimos pegando en los últimos años tras esa crisis sanitaria que veíamos en el año 2020. Esto es una red flag muy pero que muy importante. ¿Por qué? Por lo que os he comentado muchas veces, la economía se mantiene mientras se mantenga el consumo. Mientras se mantiene el consumo, las empresas ganan dinero. Por ejemplo, en el sector del turismo, que es principalmente uno de los que más tira en España, nos vamos de vacaciones a una ciudad, pagamos un hotel o pagamos un apartamento que es de una persona, también estamos allí, comemos en los restaurantes, vamos a tomar una caña a un bar, compramos algún que otro regalo y hacemos que la situación de la zona se enriquezca. Pero si decidimos no llevar a cabo esa semana de vacaciones y decidimos quedarnos en el pueblo o quedarnos en casa, ya estamos haciendo que el motor principal que tenemos en nuestra economía española se empiece a deteriorar. Y os lo he comentado muchísimas veces. Lo más importante a la hora de invertir, sí que es verdad, ese análisis técnico, el análisis fundamental, ver datos económicos es muy importante, pero la verdadera realidad la vamos a encontrar a nuestro alrededor, escuchando quizás hablar a personas, porque muchas veces nos ponemos a hablar y es mucho mejor escuchar a las personas y entender muy bien lo que nos están diciendo y saberlo relacionar con la situación que tenemos y sacar conclusiones de ello, y a partir de ahí empezar a ver cómo eso puede acabar provocando que se deteriore la economía o que se mantenga al alza. Fijaros cómo en el año 2022, cuando parecía que las bolsas estaban cayendo con muchísima fuerza, nadie se quedaba en casa. Todo el mundo decía me voy de vacaciones, y veíamos como en el año 2022, cuando ya habíamos pasado esos años tan negativos, todo el mundo salía a la calle, todo el mundo se iba de vacaciones, hacíamos 20.000 millones de planes y a la vez estamos viendo cómo las bolsas caían con bastante fuerza. Es decir, ahí había una divergencia que no tenía ningún sentido. Sin embargo, ahora que estamos viendo algo de debilidad en las bolsas, si empezamos a ver que el consumo también se empieza a deteriorar, pues cuidado, porque esto puede ir a la par, puede tener sentido, y a lo mejor las caídas que veamos no son para luego seguir marcando una tendencia alcista que dure 1 o 2 años como hemos visto hasta ahora, sino que a lo mejor acabamos viendo una subida trampa porque la economía real se está deteriorando de forma importante. Si vosotros también habéis escuchado alguna conversación que os ha llamado la atención o os han comentado algo que quizás os hace pensar que la economía se está empezando a deteriorar, pues dejarlo también en los comentarios. Y además, pues vamos a vivir unos meses en los que se analiza muy bien la situación económica, porque nos vamos a ir de vacaciones, seguramente la mayoría, y vamos a ver
quizás detalles importantes. Vamos a ver si las terrazas están llenas, vamos a ver si los restaurantes también están llenos, si cuando y damos hora en un restaurante para comer no tienen hora porque está saturado, o tenemos gran facilidad para ir a comer a cualquier restaurante. Eso es clave. Yo hasta que no ha pasado la época del COVID, rara vez cuando me iba de vacaciones me costaba encontrar una mesa para comer o para cenar, pero en los últimos años ha sido impresionante. Tienes que llamar una semana antes de ir a tu sitio de vacaciones para decir quiero comer aquí o cenar aquí, porque era muy complicado y eso es una señal muy positiva para la economía. Por lo tanto, como estoy seguro que muchos de vosotros os iréis de vacaciones, analizar también, al igual que lo voy a hacer yo, esa situación que vamos a ver cuando nos vayamos, a ver si sigue habiendo dinero o no, si la gente sigue consumiendo de forma tan importante, porque eso nos va a dar muchas pistas, unas grandes pistas para saber si las bolsas van a seguir manteniéndose al alza y la economía también se va a seguir manteniendo tan fuerte como parece que se ha mantenido en los últimos años. Bueno, vamos a continuar con esos datos interesantes que he podido sacar de Twitter esta semana y como vais a ver los primeros tienen bastante relación con esa reflexión que acabamos de hacer respecto al ahorro y del consumo. Fijaros este gráfico que tenemos delante, lo que se nos representa es el exceso de ahorro, todo el ahorro que tenían las familias en Estados Unidos, fijaros, después de la época del COVID. ¿Por qué? Porque habíamos estado encerrados en casa, habíamos seguido cobrando, la gran mayoría, pero no podíamos consumir, es decir, aumentábamos el ahorro. Fijaros, hasta mediados del 2021 el ahorro era muy alto y durante los siguientes años pues hemos ido reduciendo el ahorro, pero todavía teníamos dinero para seguir consumiendo. Pero fijaros, en el 2024 ese exceso de ahorro que había en Estados Unidos se ha finalizado. ¿Esto qué provoca? Pues que el consumo se reduzca, y si se reduce el consumo, ya os he comentado lo que puede acabar pasando con la economía. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Héctor Chamizo. Pasa exactamente lo mismo y nos dice: el consumo de Estados Unidos, como veis, está en plena caída. Fijaros. Y dice que si esto de verdad puede ser compatible o si apunta a un soft landing en Estados Unidos. La verdad que parece bastante complicado. Fijaros cómo en el año 2021 aquí se ve el consumo como era brutal. ¿Por qué? Porque teníamos ganas de salir a la calle, de consumir, de quedar, de hacer planes, de irnos de viaje y consumíamos una auténtica barbaridad y eso permitió que la economía se mantuviese a flote. Pero fijaros cómo ya a partir del año 2022, en 2023 empezó a deteriorar y ahora prácticamente el consumo pues está siendo muy pero que muy bajo. Por lo tanto, aquí tenemos una red flag muy pero que muy importante. Vamos con el siguiente de los tweets. Aquí ya para culminar, ya para ver la realidad de ese problema que podemos tener si se reduce el consumo. Fijaros cómo en la sesión del viernes Nike presentó resultados, y no es que fueran malos y por eso cayese casi un 20%, sino que Nike dijo que tenía una proyección de que se iban a reducir en el trimestre actual los ingresos un 10%. Fijaros, voy a leer el tweet. Nike ahora espera que las ventas en 2025 caigan a medio dígito en comparación con las estimaciones de un aumento del 0,9, es decir, ya se empieza a deteriorar el consumo, pero de hecho en el año 2025 están viendo cómo las ventas se van a reducir aún más. También el mercado chino le está afectando y también, fijaros cómo dice Nike, que es el último de los muchos gigantes minoristas en mostrar debilidad en el gasto de los consumidores, es decir, va acorde a lo que hemos visto en los dos anteriores tweets. Cuidado porque las empresas se están dando cuenta de que el consumo se está empezando a reducir. Y dejamos a un lado ya el consumo y empezamos a ver otros tweets. Hay un índice en Estados Unidos que es el índice ley, que quizás nos marca el global de cómo se encuentra la situación económica en Estados Unidos. Y fijaros, es esta barrita de por aquí arriba. Y fijaros cómo la caída que estamos viendo, pues anteriormente siempre ha provocado recesiones económicas. La última vez que lo vimos fue en el año 2020, anteriormente en el año 2007 y anteriormente en el año 2000. Fijaros ahora, ¿dónde estamos? ¿Esto a qué apunta? A una recesión económica. Veremos a ver si esta vez es diferente. Vamos con el siguiente de los tweets y este es muy curioso. Nos dice que la capitalización de los 7 magníficos es superior a la de todas las bolsas mundiales, con cerca de 16 billones de dólares. Es 3 veces más que la bolsa de Japón, 2 veces más que la bolsa de China o casi 20 veces más que el IBEX 35, 20 veces más que el IBEX 35. Yo creo que no tiene ningún mérito, pero sí que es verdad que es bastante representativo este tweet porque hay mucha gente que todavía sigue pensando que aquí no hay una burbuja y la verdad que, fijaros,
estos datos nos hacen pensar que a lo mejor esto está un poquito distorsionado. Vamos con el siguiente de los tweets, también de Héctor Chamizo, y lo que nos viene a mostrar en este gráfico es la liquidez en Estados Unidos. Y tiene toda la razón, y aquí lo hemos comentado también, mientras siga habiendo liquidez en la economía, esto se puede seguir manteniendo. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor la liquidez se tiene que acabar reduciendo en algún momento. Si se reduce el consumo, también se va a reducir el pago de impuestos, también se va a tener menos liquidez y eso puede provocar que las bolsas no se mantengan tan bien. Va todo totalmente relacionado. Fijaros cómo se aumentó la liquidez tras la pandemia y eso hizo que las bolsas subieran mucho. Aquí se empezó a reducir, dimos las caídas en 2022 y luego cuando se mantuvo la liquidez es cuando hemos visto de nuevo subidas. Vamos a seguir con el siguiente de los tweets y fijaros que lo que nos dice es que los hedge funds están reduciendo de forma agresiva sus posiciones en el sector tecnológico. Esto, pues la verdad que nos llama bastante la atención. Ha sucedido también en anteriores ocasiones. Nos dice que en junio es un mes récord, sí que es verdad, pero bueno, simplemente son gráficos interesantes que hay que tener en cuenta y que muchas veces tampoco nos debemos fiar al pie de la letra de los hedge funds. Creo que hemos visto gráficos hoy más interesantes que este, pero bueno, también es algo que nos debe encender las banderitas rojas para pensar que hay que tener bastante cuidado. Y vamos con el último de los tweets de Zero Hate, que siempre suele poner bastantes cosas interesantes. Y fijaros que nos dice que la concentración en el mercado americano de acciones es el mismo que veíamos en el año 1929, cuando se producía la Gran Depresión. No voy a decir nada más, sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Bien, pues vamos a seguir con el análisis de los índices, que quizás va a ser la parte más importante de este vídeo. Vamos a ver cómo, lo que decíamos la semana pasada, pues hemos visto cómo se han ido adecuando a ello los índices. Vamos con el primero de ellos, que es el IBEX 35, que decíamos la semana pasada, que cuidado porque, aunque sí que es verdad que habíamos visto un rebote, no habíamos conseguido superar esta resistencia de aquí, los 11.140, 11.150 puntos con claridad, en una zona que anteriormente había actuado como resistencia y como soporte. Superarla nos abriría las puertas de nuevo a volver a la zona de máximos por encima de los 11.400 puntos, pero si no conseguíamos superarla y veíamos que se estancaba ahí, podríamos volver a corregir. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que es su principal soporte. Ya lo comprobamos en el movimiento lateral que veíamos a principios de este año. Como no perforó tampoco esa zona, al final se rompió el lateral por la parte alta y continuamos con la subida. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues lo que decíamos, fijaros, no consiguió superar esa zona. Sí que es verdad que dentro de la sesión en intradía conseguía superarla y parecía que la podía romper, pero fijaros como siempre al final entraba la debilidad al final de las sesiones y acabamos corrigiendo con bastante fuerza y cerrando muy cerca de mínimos. Eso provocó que el final de la semana fuera bastante bajista y de hecho, cuidado con lo que estamos viendo en las velas del jueves y del viernes. Lo decíamos en el vídeo de los análisis diarios del jueves. Habíamos visto cómo perdía la zona de la media 70, pero de nuevo volvía a rebotar. Pero justamente en esa última hora volvía a corregir y se mantenía por debajo de la media 70 y cerraba por debajo de ella. Eso era mala señal. Y fijaros cómo en la sesión del viernes de nuevo hemos cerrado por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Esto ya nos va a confirmar que vamos a romper el movimiento lateral por la parte baja y continuaremos corrigiendo. Pues bueno, sí que es verdad, fijaros, la media 70 hasta los 10.975 y el cierre ha estado en los 10.940, es decir, 30 puntos por debajo de esa zona. Quizás debemos esperar al comienzo de esta semana, si seguimos viendo que perfora a lo mejor los 10.900, se aleja de la media 70, ahí ya sí que sí confirmaríamos que continúa corrigiendo. De momento, pues bueno, se encuentra en esa media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde estaría el siguiente objetivo? Seguimos corrigiendo en el gap que teníamos por aquí, en los 10.750. Y ya si perfora esa zona, a partir de ahí sí es verdad que podríamos ver un movimiento así, volver a repuntar hasta la media 70, consolidarla como resistencia y continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues recordad que teníamos un objetivo muy claro. Si se cumplía el escenario bajista, volver hasta los máximos que teníamos en enero. De ese techo el movimiento lateral de los 10.300 puntos, es decir, podría llegar a una caída importante. ¿Qué debemos tener en cuenta?
que está la media de 200 por el camino, es decir, vamos a ver cómo actúa, porque hace mucho tiempo que no nos enfrentamos con ella, a lo mejor actúa como soporte y se frena un poquito antes de llegar a la zona de los 10.300 puntos. Lo más positivo o lo único positivo que podemos rascar de esa ruptura de la media de 70 que hemos visto al final de la semana, que el volumen de nuevo ha sido muy bajito. Sí que es verdad que parece que es un volumen que ha ido creciendo, pero aún así es un volumen muy pero que muy bajo. Además, por eso pues tenemos que pensar que puede actuar como soporte incluso en la zona donde hemos cerrado esta semana. Vamos a ver la vela semanal, que ha sido bastante fea, un cierre muy cercano de mínimos, y lo que debemos vigilar de forma importante es esta divergencia, que el suelo tendría los 10.700 puntos aproximadamente, y si les perfora, ahí es cuando vendría una caída más fuerte. ¿Hasta dónde? Como decíamos, a los antiguos máximos, 10.300, 10.250 aproximadamente. Y como hemos cerrado el mes, pues es relevante analizar la vela de este mes. Fijaros, es muy bajista, y más aún viendo la divergencia. Pero esta divergencia, el riesgo estaría en perforar el suelo de esta vela de aquí en los 10.000 puntos. Y eso queda todavía muy lejos. Si se llega a cumplir y perforamos los 10.000 puntos, ahí es cuando ya nos podríamos olvidar de toda la tendencia alcista en el largo plazo. Y ahí ya es cuando quizás confirmaríamos el nuevo ciclo bajista de las bolsas, que no estamos hablando de correcciones de unos meses, sino de a lo mejor algún año. Y vamos con el siguiente de los índices, que es el DAX. Fijaros cómo, al igual que veíamos en el IBEX 35, teníamos una zona muy clara de resistencia, lo que anteriormente había estado como soporte, fijaros, como resistencia, y ahora, la semana pasada, no consiguió superarla, el lunes intentó superarla, pero no lo consiguió. Ya hemos visto cómo ha vuelto hasta esa media móvil de 70 sesiones. Hay un movimiento lateral totalmente claro. En la sesión del viernes, fijaros, rechazo clarísimo de superar esa zona. Hay bastante debilidad. Y cuando vemos debilidad al enfrentarse a una resistencia, ¿qué acaba sucediendo? Que corregimos. ¿Dónde está el objetivo? Pues como ya decíamos, puede estar en la zona de los 17.620 puntos en un primer momento. Pero cuidado, porque ahí estaría el primero de los soportes. Si los perfora, pues ahí es cuando ya nos tendríamos que ir a buscar los máximos también que veíamos en el movimiento lateral a principios de año, los 17.000 puntos. Y ojo, porque tenemos un techo muy claro en 2023, los 16.345 puntos, que en caso de empezar a ver caídas más fuertes, nos podríamos ir hasta esa zona. Por lo tanto, pues tampoco pinta demasiado bien el gráfico del DAX. En el semanal, fijaros cómo la vela, podríamos decir que ha sido indecisión, no hemos conseguido superar la media 70, quizás de 6 sesiones, perdón, que quizás nos daría una visión un poco más alcista, por lo tanto, tampoco podemos ser optimistas. Tenemos una divergencia en el semanal. ¿Dónde está el riesgo? Por aquí, los 17.700 puntos. Si perfora esta zona, es cuando podríamos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, en un primer momento. El techo de ese movimiento lateral que teníamos a finales de 2023 y principios de 2024. Y la vela mensual que ha dejado, pues no ha sido tan fea como la del IBEX 35, pero tampoco es positiva. Tenemos una divergencia en la mensual, que el soporte estaría por aquí, más cerca de lo que le tendríamos en el IBEX 35 con esa divergencia. Es decir, cuidado, porque quizás el DAX nos puede dar una señal bastante adelantada de lo que puede venir. Vamos con el Dow Jones al otro lado del charco ya, y fijaros como aquí sí que es verdad que parecía con bastante más claridad a principios de esta semana que podríamos superar esa zona clave que marcamos los 39.300 puntos, una zona de resistencia y de soporte. Fijaros, en la zona alta, de superarla nos íbamos a máximos de nuevo, pero fijaros también como las bandas de Bollinger aquí nos da una pista, se han ido estrechando. Cuando se estrechan y hacen un cuello las bandas de Bollinger, indica que es complicado que se mantenga al alza y podríamos ver un movimiento lateral, y es lo que ha pasado esta semana. Chocó contra la banda superior de Bollinger, intentar superar esa zona y corrección. Y lo que vimos en la sesión del viernes también es muy curioso, un intento de superar esa zona, pero vimos una caída bastante fuerte y con bastante volumen. Bastante cuidado con esta vela de aquí, con este volumen, porque fue una vela de rechazo. Cuando vemos una vela clara de rechazo con tantísimo volumen, es bastante preocupante. De momento, pues bueno, nos encontramos por encima de la media 70, pero recordad, siguiente soporte importante, 38.160 puntos. Y si lo perfora, ojito, nos iríamos a los 37.000 y ahí es donde estaba ese techo que veíamos en enero del año 2022. Ahí podría estar el suelo
de toda la corrección si se confirma la tendencia bajista en el corto medio plazo y rompemos el lateral por la parte baja. Que lo hace por la parte alta esta semana y nos sorprende, nos iríamos de nuevo a máximos a esa zona de los 40.000 puntos. Vamos a ver también el gráfico semanal, una vela clarísima de indecisión y debemos vigilar la divergencia con el soporte que tenemos aquí en los 38.000 puntos. Es lo que nos marca el gráfico semanal. Si la perfora nos indicaría correcciones más importantes. Y ahí quizás el objetivo estaría, como decíamos, en los 37.000, 36.500 puntos, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones, que está ahora mismo en los 36.500 puntos. Fijaros el aumento del volumen esta semana, principalmente por la caída que veíamos el viernes con tanto volumen. Y fijaros cómo seguimos manteniendo el MAC en venta. Por lo tanto, de nuevo, mala señal. Y el mensual, pues fijaros, una vela clarísima de indecisión. Aquí no vimos divergencia en los últimos meses, pero arrastramos una divergencia de lejos que esto ya, quizás si queremos ver una señal, tendría que caer mucho y lo veríamos bastante más adelante. Fijaros ese marco que tenemos en el gráfico y fijaros cómo el objetivo estaba en acabar corrigiendo hasta la zona de los 36.500 puntos, los máximos que veíamos en enero de 2022 y a partir de ahí volver a máximos. Esa sería la hoja de ruta que debe seguir si se mantiene el escenario que venimos planteando en los últimos vídeos de los resúmenes semanales. Seguimos con el índice tecnológico, el Nasdaq, y fijaros cómo en las últimas semanas parecía que el IBEX, el DAX y el Dow Jones iban por un lado y el Nasdaq y el S&P 500 iban por otro lado. Y yo os decía, yo creo que lo que nos está diciendo el Dow Jones y el Nasdaq y el S&P 500 no es lo cierto, porque estamos viendo subidas con poquito volumen, hay muy poca amplitud de mercado y puede ser una señal quizás de trampa. Y fijaros cómo se está confirmando. Parecía que repuntaba un poquito a comienzos de la semana, pero en la sesión del viernes, fijaros, ataque a máximos y rechazo clarísimo, con aumento del volumen. Os lo digo de nuevo, esto es muy mala señal, que confirma que podemos ir corrigiendo hasta la base de este gap. Aquí tiene un soporte muy importante. Hasta aquí, pues bueno, sería un movimiento lateral, como venimos viendo en las últimas semanas. Que lo perfora, ahí es cuando vendría la caída más importante. ¿Dónde nos podríamos ir? Pues yo creo que el primer techo estaría por aquí, en los 18.430 puntos. Tenemos la media 70 por el camino y aquí un gap que puede actuar como soporte, pero por zona es la más importante que tenemos ahora mismo en el gráfico. Pensar en volver a lo mejor a los máximos que teníamos en 2021 podría llegar a ser una opción, pero ojo, porque eso sería una caída muy importante y tenemos bastantes soportes por el camino. El Nasdaq ha subido muchísimo en los últimos meses, no como otros índices que se han mantenido la subida, pero quizás de forma más lenta o sin subidas tan verticales. Y vamos con el S&P 500. Fijaros cómo pasa exactamente lo mismo. La vela del viernes fue feísima, pero feísima. El volumen fue altísimo, con un claro rechazo a máximos. Es muy feo lo que estamos viendo aquí. Es un rechazo clarísimo. Es un falso, un engaño, porque nos hace pensar que nos vamos a ir a máximos en la primera parte de la sesión y continuar con lo que venimos viendo en los últimos meses. Y fijaros cómo al final de la sesión se deteriora muchísimo, con mucho volumen. Es decir, aquí ha entrado el volumen con la oferta. Es decir, ha habido soltadas importantes y eso nos hace pensar que podemos ir corrigiendo esta semana. Fijaros cómo el soporte también estaría en la base del gap que tenemos por aquí, los 5.400 puntos, y si lo perfora es cuando ya nos iríamos a buscar esta zona de aquí, en los 5.260, donde está el techo que veíamos en marzo del 24 y la media de 70 sesiones. Ahí se podría estabilizar algo parecido a lo que veíamos por aquí. Al igual que en el Nasdaq, los máximos anteriores, los 4.850 puntos, pues pillan muy lejos. Y tenemos muchos soportes por el camino para pensar que quizás no va a llegar hasta esa zona. Pero debemos ir con pies de plomo, porque fijaros, tenemos una divergencia en el semanal que se sigue manteniendo. Fijaros, aun con las subidas que veíamos, aunque el suelo le tenemos en los 5.000 puntos aproximadamente, en esta zona de aquí. Si perforas esa zona, pues por un poquito más arriba. Es cuando pensaríamos que puede ir corrigiendo y nos vamos a la zona de máximos que teníamos en finales de 2021. Lo que pasa es que ya habríamos caído de forma importante. Por lo tanto, hay que centrarse un poquito más en el diario, que nos va a dar señales más adelantadas. Y en el gráfico mensual, fijaros, teníamos una divergencia que en este caso se sigue manteniendo, aun con la subida que hemos visto este mes, una subida muy importante. De momento tampoco nos dice absolutamente nada. Lo único que podemos
sacar en conclusión es que si corrige todavía le queda bastante recorrido para pensar que ya se van a empezar a romper cosas, que fijaros, la base, la divergencia está a los 5.030 puntos, 5.000 puntos, para darle un poquito más de coherencia con el gráfico semanal, pero la otra conclusión que podemos sacar es que si el siguiente mes se mantiene al alza, en el mes de julio, podría romper clarísimamente la divergencia y eso también sería muy alcista. Y vamos ya con el resto de activos que nos dan esas pistas. Fijaros cómo el VIX de nuevo se ha mantenido en esa zona de complacencia, esa zona en la que podemos seguir viendo subidas en los índices o sobre todo en el SP500. Quizás es lo que ha permitido que no hayamos visto caídas importantes en el SP500, aunque sí que quede bastante clara ya la debilidad. Por lo tanto, pues bueno, mientras se mantenga ahí, si vemos, fijaros, ataques a la media de 200 pero no la supera, podemos seguir en el movimiento lateral. Que vemos que supera la media de 200 es cuando ya puede empezar a seguir esas caídas que estamos planteando en el gráfico diario del SP500. Seguimos con el precio del petróleo. Fijaros, lo decíamos, tenemos una resistencia brutal, los 85,50 aproximadamente. No ha conseguido superarla esta semana. Eso, fijaros que habíamos roto la tendencia bajista, pero tampoco nos está indicando con claridad que formemos una nueva tendencia alcista. Es decir, podríamos incluso ver un movimiento lateral en esta zona. ¿Qué podría suceder si seguimos viendo comienzos de la semana que no supera esa zona? Al final puede acabar entrando en la debilidad, corregir hasta la media 70, luego volver a repuntar y mantenernos ahí en un movimiento lateral hasta que veamos la ruptura. ¿Que vemos que la ruptura por la parte alta? Ojito, volveremos a la zona de 90. ¿Que se produce por la parte baja? Pues a lo mejor nos vamos a buscar la antigua directriz bajista, a esta zona de aquí, a los 80. Y eso yo creo que será muy positivo para la inflación y seguir viendo esos datos que venimos viendo en las últimas semanas, porque como se mantenga por encima de los 85, los datos que van a salir de los IPCs, de los PCEs y de todas estas historias, creo que van a volver a empezar a ser un poquito negativos. Y vamos con el precio del gas natural, que en este caso sí que acompaña a esa reducción de la inflación, no de los precios, sino de la inflación, que vaya aumentando, pero que vaya aumentando quizás de forma más contenida. Fijaros cómo tenemos un claro movimiento lateral entre la media 200 y la media 70, decíamos. Ahí es lo que tenemos que vigilar. Que rompe por la parte alta, podemos ver subidas muy fuertes, a los 3,90. Que es por la parte baja y pierde la media 70, tenemos un soporte en los 2,50, pero no hay que descartar volver a mínimos. Fijaros, hemos perdido la media 70 y hemos empezado a corregir con bastante fuerza a finales de la semana. Por lo tanto, ahora lo normal, quizás el escenario más probable es que volvamos a los mínimos que tenemos por aquí. Lo más sencillo sería volver a los 2,50, pero no hay que descartar, como decimos, volver a los 2,33. Y el oro se sigue comportando de libro, lo decíamos, tenemos un movimiento lateral, lo más probable es que, como seguimos viendo que hay máximos y mínimos decrecientes desde mayo, es que sigamos de nuevo volviendo a la media 70. Y ahí hemos vuelto esta semana. Desde ahí, de nuevo, repunte. Y como veis, cada vez se va haciendo más estrecho ese rango de movimiento, es decir, la ruptura está muy cerca. Cuando se produzca la ruptura es cuando veremos si volvemos a máximos o si podemos dar por finalizado este movimiento lateral para comenzar caídas. Tenemos la media de 200 muy cercano al soporte que tenemos por aquí, los 2150, pero si vemos una caída esto se puede acelerar y no habría que descartar volver a los antiguos máximos en los 2100 puntos. Y vamos con el activo que ya sabéis que damos mayor importancia y es el índice dólar. Os lo decía, tenemos una resistencia muy importante en los 105,31. Si la supera, puede que nos esté dando una señal muy clara de que esto va a seguir manteniéndose al alza y volver a ver los máximos que veíamos en abril cerca de los 106. Y fijaros lo que pasó en la sesión del miércoles, lo superó con claridad y en el resto de la semana sí que es verdad que se ha debilitado un poquito, pero nos seguimos manteniendo por encima de la directriz alcista. Cuidado con esto de aquí, porque si se confirma que volvemos por encima de la directriz alcista sería una ruptura en falso y eso nos estaría dando una señal clara de que podemos empezar a repuntar con mucha fuerza. Y fijaros, se ve muy bien en el gráfico semanal. Si conseguimos romper la zona de los 106, 107, esto vuela a los 115, 114. Y eso es muy, pero que muy negativo para las bolsas. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar. Pues bueno, en las últimas semanas decíamos, notamos debilidad en el IBEX 35, en el DAX y en el Dow Jones. Habíamos visto un rebote la semana pasada, pero no nos fiábamos porque tenía muy poquito volumen. Mientras tanto, el Nasdaq y el S&P se comportaban algo mejor, pero decíamos que no nos fiábamos tampoco porque había muy poquita amplitud, están subiendo 4 acciones y el volumen tampoco era bastante destacable. ¿Qué ha pasado? Que esta semana ya se ha confirmado
lo que veníamos viendo, esa debilidad en el IBEX, en el DAX y en el Dow Jones, porque no consigue superar esas resistencias. Vemos como el IBEX ya ha caído de forma importante desde la zona de resistencia, el DAX y el Dow Jones se han contenido un poquito, y el Nasdaq y el S&P 500 se han unido a esa debilidad que veíamos en el resto de índices. Es decir, parece que de nuevo van acorde los 5 índices que analizamos en esta sección. Resto de activos, pues bueno, estamos viendo como el VIX se mantiene en esa zona de complacencias, lo que está haciendo que no veamos caídas importantes, sobre todo en Estados Unidos. El Brent y el gas natural, sobre todo el gas natural, va a seguir apoyando, seguimos viendo esas caídas, a que veamos que la inflación sigue conteniéndose. El petróleo, estamos en una zona totalmente de duda. Ahora mismo no podemos decir en claro que tengamos una clara tendencia alcista o que vayamos a corregir. Hay veces que el análisis técnico es así. El oro, pues bueno, estamos viendo cómo se comporta muy bien ese movimiento lateral, que cada vez tiene un rango de movimiento más corto y la ruptura puede estar muy cerca, ojo a la siguiente semana. Y el índice dólar, pues nos sigue marcando que quizás, ya sabéis que es un indicador adelantado y nos está marcando que podríamos seguir viendo correcciones en las siguientes semanas. Por lo tanto, pues bueno, como os decía la semana pasada, todo apunta a que podríamos seguir viendo la corrección. La historia está en ver si va a ser una simple corrección o vamos a ver caídas más importantes, nos iremos a buscar quizás esos máximos que teníamos a finales de 2021, 2022, o bueno, como decimos, será una simple corrección, pero eso no lo vamos a ver hasta que empecemos a ver la caída y ver el volumen, porque lo que os decía es que es muy clave el volumen. Si vemos caídas, si vemos rupturas de soportes con volumen, ahí nos debemos preocupar. Si vemos, por ejemplo, como lo que está pasando en el IBEX 35, que hay muy poquito volumen, aunque perdamos la media 70, pues en vez de fiarnos al 100%, a lo mejor nos debemos fiar al 70%. No hay que darle mayor fiabilidad. Así que totalmente clave, aparte de lo que estamos viendo en los gráficos, también tener en cuenta una vez más el volumen. Bueno, pero vamos a seguir con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Como decía al principio, me habéis pedido muy poquitas, lo noto muchísimo en el momento que empieza ya el periodo vacacional. Veis menos los vídeos, que es totalmente normal. Yo también pues hago menos vídeos y también pues me pedís menos acciones. En este caso me habéis pedido Audax, Gestamp y Air France solo. El resto de acciones las he elegido yo porque me parece bastante interesante lo que podemos analizar en estas 5 acciones en el gráfico mensual. Así que bueno, me hace una sección un poco raquítica con solo 3 acciones, pues he aportado mi granito de arena porque me parece muy interesante lo que veremos en estas 5 acciones que son muy pero que muy importantes. Vamos a comenzar por Audax Renovables. Fijaros cómo la última vez que analizamos decíamos, podemos ver una corrección hasta la zona 1,82 y volver a repuntar a la parte alta. Vimos cómo se estancó en los mínimos que veíamos ahí y hemos visto un repunte que tampoco se ha acercado a la parte alta. ¿Por qué? Fijaros, la banda media de Bollinger primero actuaba como soporte y luego la parte de la banda superior de Bollinger ha actuado como resistencia. No ha conseguido superarla y mantenerse por encima de ella. Por lo tanto, estamos en el mismo escenario. Movimiento lateral clarísimamente y a lo mejor estaremos ahí hasta que llegue la media 70. Tiene pinta, ¿eh? Viendo que está alargando mucho, a lo mejor seguimos ahí hasta que se acerque la media de 70. Y ahí es cuando quizás veremos si la está esperando para apoyarse y ver el impulso a la zona de máximos de los 2,07, tenemos la siguiente resistencia, máximos movimiento lateral, y si consigue superarlos quizás mantendría la subida que llevamos viendo desde marzo, pero cuidado, porque si está esperando la media 70 para perforarla, podríamos poner fin a toda la subida, sería muy mala señal. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Gestamp, y aquí pues bueno, pues seguimos con la tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos meses. Fijaros, es clarísima. Fijaros, como decíamos, que la media 70 es una resistencia muy importante, deberíamos superarla y consolidarla como soporte para ver un cambio, por lo menos. Y de momento, pues no lo hemos visto. Fijaros cómo la intentó superar, pero como no se mantuvo por encima de ella, volvemos a corregir con fuerza, no ataque, no podemos, volvemos a corregir. Ahora, parece que tenemos un suelo por aquí muy importante y podríamos estar formando, fijaros, un doble suelo. Aquí el primero y aquí el segundo. ¿Esto qué nos permite? Pues quizás ver un repunte de nuevo. Mejor hasta la media 70, los 2,85 y quizás ahora, como hemos visto que anteriormente no ha actuado como resistencia, si vemos que atacamos la media de 70 y actúa como resistencia, es decir, el impulso llega hasta aquí, 2,80 aproximadamente y volvemos a corregir, cuidado. Volveremos a la tónica anterior que estamos viendo en el gráfico y continuaría las caídas. Tendríamos una señal importante. Pero si consigue superar la media de 70, no nos va a indicar quizás que veamos una ruptura al alza, pero sí que podríamos volver de nuevo a la zona de máximos que tenemos en los 3 euros. Y quizás tocar esa media móvil de 200 sesiones.
Seguimos con Air France, fijaros, caídas muy importantes. Estamos viendo caídas muy feas en acciones del sector de la aviación y también relacionadas con el sector turístico. Cuidado con lo que hemos comentado al principio del vídeo cuando hacíamos esa reflexión. Quizás están adelantando unos datos negativos de lo que va a ser el consumo del turismo en los próximos meses. A mí me está dando muy pero que muy mala espina. En este caso, fijaros, caídas importantes y con mucho volumen. La vela del viernes, pues bueno, fijaros que se alejó de los mínimos. Eso podría llegar a ser positivo para pensar que podríamos llegar a ver un repunte hasta ese antiguo suelo en los 9,12. Es decir, podríamos ver algo así. Pero poco más. O incluso tocar la media 70 y consolidarla como resistencia. Esto tiene mala pinta. Esto nos indica que puede continuar con la caída. Poco más podemos sacar, yo os lo digo. Y por abajo, fijaros, si damos el gráfico semanal no tenemos nada. Es decir, estamos en mínimos históricos ahora mismo. Pinta un poquito feo, la verdad. Veremos a ver qué esconden estas caídas que estamos viendo en este tipo de acciones. Y vamos ya con las 5 acciones que os he propuesto yo y las vamos a analizar única y exclusivamente en gráficos mensuales. La primera de ellas y la segunda son ACS y Iberdrola, que son dos acciones muy importantes para el IBEX 35. Y fijaros cómo, vamos a verlo, ACS está formando una divergencia muy importante. Pero que muy importante, después de haber marcado un máximo en el RSI, la zona de 83. Normalmente, cuando vemos una subida muy vertical y vemos al RSI en zonas tan altas como en este caso, decimos, vale, está muy sobrecomprado y tiene que corregir. Pero eso nos ha indicado que la fuerza ha sido muy alta y aunque veamos una corrección, podríamos volver a ver nuevos máximos. Y en esos nuevos máximos es donde está el peligro, porque es donde veremos las divergencias y notaremos debilidad. Y fijaros cómo corregimos, pero volvimos a máximos. Y ya el RSI no ha conseguido mantenerse por encima, como es normal. La vela que ha dejado a final de mes, pues bueno, no es muy fea. ¿Pero por qué os lo traigo? Porque hay que vigilar esta zona de aquí, que podríamos pensar que está lejos, está un 10% de la zona actual, pero hay que vigilarla y tenerla muy en cuenta. Si perfora los 36,50, ojito con la cotización de ACS, con esta divergencia. Podríamos empezar a corregir de forma muy importante y, ojo, no pongamos fin a todo el mercado alcista que llevamos viendo desde 2020. Mucho cuidado. Seguimos con Iberdrola, situación muy parecida. Pero aquí tenemos una experiencia pasada que nos va a dar pistas de lo que podemos ver ahora. En mi opinión, creo que está replicando este movimiento que veíamos entre agosto de 2019 y junio de 2021. Le está replicando, fijaros, con un suelo muy claro, los 7,44, ahora los 10,27 y 10,25. Clarísimamente ahí el suelo, fijaros cómo aquí le perforó una trampa y luego subimos con mucha fuerza. Aquí exactamente lo mismo. Y se mantiene una divergencia. ¿Cuál es la divergencia entre esta divergencia y esta divergencia? Muy clara. Aquí el RSI, el pico, estuvo en 64 y ahora estamos en 62. Aquí estaba en 82 y aquí estaba en 72. Seguíamos teniendo fuerza. Podríamos ver un movimiento lateral y continuar subiendo. Aquí ya no. Aquí no tenemos fuerza. Pero la confirmación de que estamos al final del ciclo alcista de los mercados que llevamos viendo desde el año 2012 llegaría si pierde la zona de los 10,27. Si perfora esta zona, pasaría lo que no pasó aquí y confirmaría la caída. ¿Que vemos que corrige hasta los 10,27, 10,50 y mantiene la subida? De nuevo, seríamos alcistas, como pasó por aquí, en el momento que superó la zona de los 10,27. Ahora, a lo mejor ese techo está en los 12 euros, en los 12,10. Pero evidentemente tendríamos que caer con fuerza y volverlos a superar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es McDonald's. Fijaros cómo tenemos una divergencia. Muy clara. Aquí, fijaros, entre la cotización y el RSI. Muchos me vais a decir, vale, aquí tenemos una divergencia, pero es que, ojo, que la teníamos aquí también y se mantuvo al alza. Y ojo, que la teníamos por aquí también y se mantuvo al alza. ¿Por qué ahora tendría que tener en cuenta esta divergencia si luego posteriormente ha mantenido la subida? Pues muy claro, fijaros cómo está perdiendo este soporte. Cosa que no pasó ni por aquí. Cosa que tampoco pasó por aquí. Es decir, se mantuvo muy bien. En antiguas zonas de resistencia. Y que luego actúan como soporte. Y ahora sí la está perforando. Cuidado el siguiente mes. Si vemos que sigue corrigiendo, cuidado. Además, fijaros, las bandas de Bollinger se están abriendo por la parte baja.
Eso es mala señal y el aumento del volumen ha sido claro en los últimos meses. Por lo tanto, señal de alerta en una acción muy relacionada con el consumo. Vamos con Meta. ¿Qué tenemos aquí? Pues un movimiento también muy feo. Tenemos una divergencia, pero la divergencia no es lo peligroso. Lo vais a entender ahora mismo. ¿Por qué no es lo peligroso? Porque evidentemente si el mes siguiente se mantuviese al alza, podríamos acabar rompiendo la divergencia. O no, porque está muy lejos. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que el volumen por aquí, en esta subida, fue mucho más alto del que hemos visto ahora. Y que el volumen en la corrección fue mucho más alto que lo que hemos visto ahora. Y que además, este mes hemos visto un rechazo cuando hemos atacado la zona de máximos que veíamos anteriormente. Señal clarísima, pero clarísima, de debilidad, una divergencia en el gráfico. Muy parecido a lo que veíamos, creo que era con ACS. Por lo tanto, ojito. Ojito con lo que estamos viendo en Meta. Y vamos con la acción de la que todo el mundo habla después de ese split. Y vamos a sacar una reflexión. Tenía hasta pensado hacer un vídeo de ello. Pero bueno, para los que hayáis llegado hasta aquí, como recompensa, que seguramente seréis muy pocos, porque aquí ya habréis llegado los que queréis ver las acciones que habéis pedido. Y ya está, porque normalmente yo lo veo y veo que en esta parte pues quizás llegáis menos. Pues bueno, como recompensa os voy a dar mi reflexión. Lo primero, fijaros. Hemos visto una subida muy fuerte, pero fijaros la mecha tan larga que está dejando por la parte alta. Eso es un claro movimiento de rechazo a mantenerse al alza. ¿Eso qué nos indica? Yo en mi opinión creo que esto nos indica que vamos a una corrección. Mínimo a buscar la medida de 6 sesiones, que es el suelo que ha tenido en toda la subida. Fijaros. Desde que se mantenían por encima de los $15. ¿Tenemos divergencia? No, no tenemos divergencia. Entonces, si no tenemos divergencia, ¿podemos seguir subiendo? No. A lo mejor lo que hacemos es corregir hasta la zona de los 94 y a partir de ahí volvemos a repuntar. Y ahí es cuando formamos la divergencia. Ese puede ser un escenario muy probable y que ya no superemos los máximos que hemos visto este mes por encima de los 140. Ese escenario, en mi opinión, le doy bastante probabilidad. ¿Por qué además? Porque el volumen, fijaros aquí, fue creciente, pero ya después del mes de abril el volumen ha sido muy bajo. No ha habido volumen con la subida. Eso por un lado. ¿Y qué reflexión es la que quiero sacar? Pues bueno, hemos visto cómo recientemente se ha hecho un split en la cotización de las acciones de Nvidia. Es decir, estaban antes por encima de los $1000 y pico y han pasado, si tú tienes una acción, te dan 10 acciones y lo que antes valía 1000, ahora vale 100, pero tienes 10 acciones. Es decir, tienes lo mismo. No pierdes dinero aparentemente. Pero la reflexión que quiero dar con todos vosotros es que es la típica acción que se mete mucho inversor pequeño diciendo esto va a volar y se va poniendo objetivos. Cuando estaba en los 500 nos vamos a ir a los 1000. Cuando estamos en los 1000 nos vamos a ir a los 2000, de los 2000 a los 5000 y esto va así. Es una burbuja de libro, evidentemente. Entonces, cuando ya parece muy complicado que suba de 1000 a 2000, sobre todo por la psicología del inversor, ¿qué se hace en estos casos? Divido las acciones de 1000, las paso a que valgan 100. Además entra el inversor pequeño que no necesita tener $1000. Con $100 me compro una acción. Pero es que no, eso me voy a comprar 5 acciones porque tengo 500 euros ahorrados y me meto en Nvidia. ¿Eso qué hace? Que quizás hay una distribución de los grandes en las bolsas, de los que tienen una gran cartera dentro de Nvidia, a ese inversor pequeño que piensa que es más fácil subir de 100 a 200 que de 1000 a 2000, si además no puede comprar acciones a $1000. Por lo tanto, puede ser un claro movimiento de distribución que se esté aprovechando con ese split que hemos visto en su cotización. Por lo tanto, mucho cuidado. Y esta es la reflexión que os quería dar antes de acabar con la sección de sugerencias. Y bien, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones o qué reflexión podemos sacar de todo lo que hemos visto? Pues bueno, estamos viendo cómo los índices nos están marcando que quizás va a continuar la corrección, pero como decíamos, cuando sacamos las conclusiones de los índices, hay que ver hasta qué punto llega la corrección, si va a ser una simple corrección como normal, después de subidas muy fuertes, o esto va a caer un poquito más y quizás va a entrar un poquito de miedo en los mercados. Y para ello, pues voy a juntarlo con quizás comentarios que he visto también por Twitter, que es donde se ve esa sensación de la gente, y estoy leyendo por muchos lados que ya hay inversores que están diciendo que bueno, que hay que tener cuidado porque ha subido mucho, porque podemos ver una corrección importante.
eso por sentimiento contrario debería ser bastante alcista. Pero cuidado, porque a lo mejor lo que nos está preparando el mercado es una corrección importante. Si viésemos una corrección importante, pasaría, a lo mejor no es tan importante como veíamos en 2022 primero, pero podríamos ver caídas a lo mejor de ese 2% por encima en los experimentos que no se ve desde hace muchísimo tiempo, y eso provocar un poquito de pánico porque no estamos acostumbrados a ello últimamente. Y cuando cayese hasta esas zonas quizás objetivo, ¿por qué no ver esos pullback que veníamos viendo en 2022 en esa zona de máximos? Ahí todos aquellos que ahora están diciendo que puede caer el mercado, que debemos tener cuidado, sacar pecho y decir, ¿ves? Yo lo decía. Y además, ten mucho cuidado, porque ya va a venir el gran ciclo bajista de las bolsas, donde caeremos durante bastantes meses, incluso algún que otro año. Y ahí es cuando pasaría algo muy parecido a lo que veríamos en 2022, que las bolsas se podrían volver a dar las vueltas. Esa lección ya la hemos aprendido, no tenemos que volver a caer en ella. Y ahí lo que tendremos que analizar es ver qué nos dicen. Es que nos dicen que ya hemos visto suficiente caída y que esto va a repuntar. Cuidado, sigue cayendo. Pero como nos digan, yo ya lo dije y además ahora te digo que esto va a seguir corrigiendo. Ahí es cuando podremos ver esa última subida que cuadraría con esa hoja de ruta, que cuadraría con esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, pero que puede tener un recorrido muy corto. Y esto lo voy a unir con una reflexión o un detalle que leí en ese libro que trataba de la Gran Depresión de 1929. Y lo que decía es que la sensación que había en el mercado es que aunque corrigiesen los índices, el SP500 siempre corregía mucho o poco, pero a los siguientes meses volvíamos a estar en máximos. Y esa es la sensación que tenemos desde los últimos años. Es que hemos visto correcciones fuertes como en 2022, hemos visto meses que corregía con fuerza, como veíamos quizás en ese momento que parecía que iba a quebrar el sector bancario en Estados Unidos, pero luego volvía a repuntar muy bien, creo que pasó eso en marzo de 2023, pero luego seguimos viendo cómo se mantiene al alza. Y decía, hasta un punto en el que vimos una corrección importante, no lo que estamos viendo ahora evidentemente, y volvía a repuntar y ya se frotaban las manos los inversores y decían, volveremos a ver nuevos máximos, pero el mercado ya no consiguió ver nuevos máximos. Ahí se gestó la trampa, donde inversores pequeños se quedaron atrapados y vino la gran caída. Ojo con ese escenario, porque si lo que nos dicen cuando veamos una corrección ahora es que esto va a seguir cayendo, el mercado subirá, y dirán muchos inversores pequeños, ¿ves? Yo ya lo decía, pero vendí porque pensaba que iba a caer más. Se subirán al carro en la parte alta pensando lo que venimos viendo en los últimos años, que siempre continuamos con la tendencia alcista y el mercado parece que ya para siempre va a ser alcista, y será la trampa donde los inversores pequeños se quedan atrapados, y si el SP500 ya no consigue mantener la subida, acabaremos corrigiendo con fuerza, y ahí sí que sí comenzará el gran ciclo bajista de las bolsas una vez se hayan bajado los tipos de interés en Estados Unidos, ya hayamos dejado que haya esa euforia con esa bajada de los tipos de interés. Yo creo que cada vez esa hoja de ruta es la que va ganando mayor probabilidad y nos hace pensar que quizás se va acercando a esa realidad que se va cumpliendo semana a semana. Así que bueno, esta es la conclusión, la reflexión con la que quería acabar este vídeo del resumen semanal. Es probable que la semana que viene no tengamos vídeo del resumen semanal, ya os lo adelanto. De hecho, puede que el siguiente mes haya varias semanas que no tengamos vídeo del resumen semanal. Es que a lo mejor los análisis diarios nos centramos también un poquito más, vemos algún índice, si veo cosas curiosas, si no cambia nada, pues no. Pero si veo que a lo mejor hay rupturas importantes o algo que me llame la atención, os lo comentaré en los análisis diarios. Así que aunque a lo mejor nos interese las tres acciones que vemos, ver esos vídeos, porque yo creo que vamos a dar detallitos muy pero que muy importantes. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Cuando sé que nos veremos será el lunes, así que os espero por aquí y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.